Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un segundo capítulo. Nosotros estamos haciendo una serie de videos para que puedan entender mejor todos los temas que se tendrían que estar dando en la escuela, pero por razones de la cuarentena los tenemos que estar dando a distancia. Nosotros hemos decidido hacer una serie de videos sobre la civilización griega para que ustedes puedan entender mejor este tema. Los videos se pueden ver de manera independiente, pero mi consejo es que los vean desde el primero porque así pueden entender mejor todo el tema. Vamos a hacer un pequeño repaso del video anterior. Nosotros en el video anterior vimos un poquito de las edades de la historia, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Algo que no les dije, pero que es bastante importante, es porque está marcado el 0 acá. Nosotros utilizamos una cronología cristiana. Entonces, tomamos el año 0 como el año de nacimiento de Cristo. Del 0 para atrás se considera antes de Cristo y del 0 para adelante después de Cristo. Prácticamente toda la edad antigua está ubicada antes de Cristo y un pedacito y el resto de las edades después de Cristo. Nosotros, como estamos viendo la época griega, nos tenemos que ir hacia la edad antigua. ¿Qué es lo que vimos en el primer video? Que los invito a verlo si no lo han visto. Vimos las primeras civilizaciones, en donde vimos la isla de Cretas, la civilización cretense, que está en la parte insular. Vimos los reinos micénicos, que están en el área continental, que acuérdense que fue una invasión de los aqueos, de los jonios, de los eolios. Toda esa información está en el video anterior. Vimos que no había un gobierno en común, pero sí había vínculos culturales entre los distintos reinos. También vimos la invasión de los dorios y que ahí comenzaba la etapa oscura, porque no tenemos muchos registros, y que los pueblos que estaban asentados, muchas de las personas que estaban viviendo en la Grecia continental, se dispersaron hacia otras zonas. Eso es lo que vimos en el primer video. Hoy vamos a empezar a ver un poquito la época arcaica, que es la época de formación, de construcción, de todo lo que es la civilización griega. Bueno, como veíamos recién, nosotros estábamos ahora en la etapa arcaica, que va desde el 800 hasta el 490 a.C. ¿Qué es esta etapa? Es un periodo de formación y consolidación de la cultura griega. Acá es donde aparecen, en donde surgen las famosas polis. Luego, ¿se acuerdan que nosotros en el primer video habíamos visto que habían llegado unos invasores que tenían armas de hierro, que tenían caballos, que eran los dorios, y que habían hecho que la población que estaba en la Grecia continental se dispersara? Bueno, pero no se fueron todas las personas que estaban allí, sino que una vez que pasaron unos años, los dorios, junto con la población que quedó, se empezaron a mezclar y se empezaron a agrupar en torno a un dios y formaron ciudades. Eso, que es lo que dice acá, es lo que nosotros llamamos el surgimiento de las polis. ¿Pero qué es una polis? Es una ciudad-estado. Son ciudades-estado. ¿Por qué ciudades-estado? Porque eran independientes, es decir, cada ciudad se administraba como quería. Tenía la organización política que mejor les servía, tenía las actividades económicas que más les gustaban o que podían tener según su área geográfica. Entonces, cada una se organizaba como podía, como quería, y tenían un dios que los protegía. ¿Cómo estaban organizadas estas polis? ¿Cómo estaba conformada una polis? Por la ciudad y por el campo. Se agrupaban generalmente en colinas. En la punta de la colina teníamos la Acrópolis y a los pies de la colina el poblado. ¿Qué había en la Acrópolis? Estaban los templos, las residencias de las autoridades y el ágora, que era la plaza pública en donde se manejaban en donde la gente más importante iba a charlar sobre los problemas que tenía la ciudad. El ágora era el centro, el punto en donde todo se resolvía. Ahora, ¿había algún vínculo entre estas polis? Sí. Por ejemplo, habían intercambios comerciales entre ellas, es decir, que lo que producía una se lo intercambiaba con lo que producía otra.
Había festejos religiosos que los unía a todos, por ejemplo, las Olimpiadas. Y también habían conflictos armados, porque a veces se peleaban entre ellas. Bien, ahora vamos a ver en las siguientes imágenes cómo era una acrópolis, que va a aparecer por acá. La acrópolis, acuérdense que es una construcción en lo alto y una imagen del ágora, que es esa plaza pública, esa plaza tan importante en donde se celebraban, en donde se discutían si se iban a ir a la guerra, quién iba a ser la nueva autoridad, cómo se iban a administrar los recursos de la ciudad. Todo eso es lo que sucedía en el ágora. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, para ordenarnos un poquito. Recordemos que al principio hicimos un repaso también de lo que habíamos visto en el video anterior, de las edades de la historia, de las primeras civilizaciones, de Creta, de los reinos micénicos, de cómo se formaron, de la primera colonización griega que se da con la llegada de este pueblo de los dorios, que hace que los pueblos que habían formado los reinos micénicos se fueran de la Grecia continental y formaran otras ciudades. Después, eso se dio en la etapa oscura, en esa etapa que no tenemos tantos registros y por eso se ha llamado así. Luego, en este video, comenzamos a ver la época arcaica, la época de formación, de construcción, de creación, de consolidación de lo que es la cultura griega. Vimos que es una polis, que es una ciudad-estado, que es independiente, que se formó con la mezcla entre las personas que habían quedado en la Grecia continental y este pueblo que había invadido, los dorios. Vimos cómo estaba compuesta, que estaban generalmente ubicadas en una colina, que en la punta de la colina había una acrópolis, que era el lugar en donde estaban los templos, en donde estaban las residencias de las autoridades de cada ciudad, en donde estaba el ágora, que era la plaza pública donde se discutían los temas más importantes, como les decía recién, si se iban a ir a la guerra, si no, cómo iban a administrar los recursos de esa polis. Todo eso que hablábamos recién es lo que sucedía en el ágora. Ahora vamos a ver la segunda colonización griega, que se da entre los siglos 8 y 6 a.C. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el hecho? Recordemos que siempre en historia nosotros vemos un hecho y generalmente vemos las causas y las consecuencias de ese hecho. Así se estudia en general la historia, con causas y con consecuencias. El hecho que vamos a ver hoy, en este momento, es lo que sucede en la segunda colonización griega. Durante estos siglos, el 8 y el 6, se produce una crisis económica y social que es producida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el porqué de este hecho? Que las tierras de cultivo no alcanzaban para toda la población, porque la población había empezado a crecer, a crecer, a crecer. Entonces la tierra no alcanzaba para todos, entonces no había suficiente comida. Por lo tanto, se produce esta crisis. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto que hay? La emigración, es decir, que la gente se empieza a ir y empieza a fundar colonias para conseguir tierras cultivables. Como vamos a ver en el siguiente mapa, podemos ver que se iban hacia Sicilia, hacia las costas del Mar Egeo, hacia las costas del Mar Negro, hacia el noreste de España, al sureste de Francia. En todos estos sectores se empezó a ir la gente que estaba en la Grecia continental para buscar tierras cultivables. ¿Cuál es la principal característica que tienen estas colonias? Es que son independientes. Es decir, nosotros teníamos la polis madre, que por ejemplo podía ser Atenas, de ahí se iba un grupo de personas que fundaba una ciudad en Sicilia y no tenía necesariamente el mismo sistema que Atenas, ni respondía a Atenas directamente, sino que tenía su propia organización. ¿Qué es lo que mantenían? Los vínculos culturales, la religión, el idioma, los festejos, etc. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la segunda colonización griega? Primero, la cultura griega se difundió por el mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque todas estas personas que se estaban yendo a otras zonas llevaron su cultura, llevaron su religión, llevaron su idioma, sus tradiciones. Y la otra consecuencia es el aumento del intercambio comercial. Recuerden que en el primer video yo les había dicho que el mar era un elemento esencial en la historia de los griegos. Bueno,
Lo fue durante las primeras civilizaciones, lo fue durante la etapa oscura y también lo es en la etapa arcaica, ya que ahora estas nuevas colonias que se empiezan a fundar van a comercializar a través del mar Mediterráneo